más. En las relaciones exteriores de Costa Rica nosotros tenemos embajadores y cónsules, ¿verdad? Los embajadores y los cónsules en los países donde hay representantes nuestros generalmente pueden tener automóviles, ¿verdad?, que son propios de los embajadores o de los cónsules o de la embajada, ¿verdad? Entonces... ¿Vos tuviste de la embajada? Yo No. Siempre tuve que comprar mi carro. Pueden ser de la embajada. Sí, pero... Si la embajada tiene un dinero propio. En este momento, por ejemplo, la embajada de Venezuela tiene automóvil propio. Ajá. Yo no tuve, ni los embajadores anteriores tuvieron. Pero en este momento hay un auto de la embajada, que es comprado con fondos de la embajada, claro, y entonces la placa que tiene es la de la embajada de Costa Rica. Y también hay placas del embajador y hay placas para el cónsul, cuando así se solicitan ante la Cancillería del país donde uno está ubicado. Sí, ahora vamos al punto. Si yo, funcionario de la embajada, cónsul o embajador, compro un carro, ¿verdad?, y le quiero sacar una placa de la embajada y lo pongo como si fuera propiedad de la embajada, el carro, de ese carro de la embajada, porque le estoy trasladando la propiedad a la embajada. Distinto es si yo personalmente compro un carro y solicito que se me dé una placa mientras estoy en ejercicio del cargo, y me la dan. Sí. Bueno, resulta que ahora hay un enredillo ahí en la Cancillería de Costa Rica y los cónsules honorarios ni siquiera son de carrera, en el buen sentido de la palabra, de Costa Rica, de dos ciudades. Habían adquirido carros, los metieron como carros de la embajada en términos literales, les pusieron la placa consular y ahora que han cesado ellos en sus cargos no pueden trasladar el carro porque pertenecen a la embajada. Y entonces han demandado al gobierno de Costa Rica. Los tontos fueron ellos, que quisieron de alguna manera aprovechar algún beneficio que daba el gobierno de Brasil en términos de tener la plaquita consular, ¿verdad? Y ahí tienen un escándalo que quieren establecer una demanda contra Costa Rica. Ya Costa Rica tiene que pagar abogados en Brasil y todo para defenderse de eso. No, sencillamente anulan la placa, se las dan a los señores, o si es del caso les devuelven el carro, si fue un trámite efectivamente personal, porque también en la adquisición de vehículos el personal consular o de embajados pueden tener exención de impuestos, entonces claro, los cónsules honorarios se ganan los impuestos. Si les retornan el carro, que ya no va a tener la protección consular, tienen que pagar los impuestos, como sucede. Sí, claro. Y seguro lo que no quieren hacer es pagar los impuestos, que deben ser caros, porque deben ser caros los últimos modelos y de buenas marcas. Tanto así que en el alegato han dicho estos dos cónsules honorarios que con esos carros atendieron al presidente de la República y atendieron al ministro de Relaciones Exteriores cuando enviaba a Brasil. Y ahí es parte de los oficios. Pues y ahí, claro, así es. Propósito. Cuando yo llegué a Venezuela de embajador, yo iba solo con mi señora. Iba con mi señora. Creo que viajé solo, ya no me acuerdo. Iba con mi señora. Y a la instalación, nada más, a ubicarme ahí en un hotel y eso, mientras tanto. Y ahí cuando llegó un carro el que estaba como cónsul en ese momento, que era personal de él, con placa consular, y nos llevaron al hotel y ahí nos dejaron y ya. Pero después era una placa personal. Sí. Así es. Sí. No era un carro de la embajada. En Colombia nunca hubo, que yo sepa, por lo menos los tiempos en que yo estuve, el carro de la embajada. No, pero ese mundillo diplomático es muy jodido, aquí entre nos, porque los embajadores, para ponerlo en ese nivel, están acostumbrados a tener un carro propio de la embajada y choferes. Sí, pero hay que Entonces, todo eso hay que pagarlo, por supuesto, claro, y eso lo paga la embajada o lo paga el embajador. Bueno, Costa Rica no tenía recursos para pagar ni chofer, ni carro, ni nada de eso. Y yo en Caracas me sentía muy cómodo, sin carro y sin chofer. El embajador anterior había tenido choferes pagados por él. No sé si lo cargaba la embajada, eso ya no tiene importancia, ¿verdad?
Pero yo no, yo me movía bien, me movía en metro, me movía en todo perfectamente, en taxi o en metro. Yo tenía un metro a los 100 metros de la embajada y el metro a los 100 metros de la Cancillería, así que perfectamente en tren podía ir sin ningún problema y me gustaba. Sentía que era seguro, nunca me sentí amenazado de nada. Pero cuando yo iba a alguna actividad oficial, Recepción, alguna... no era bien visto. Claro. Que yo llegara en taxi, ¿verdad? Se veía mal, se veía mal. Ay, no era lo mismo. Incluso cuando en algún momento compré un carro y lo tenía ya, a cuenta mía que me lo mandó un hijo de Estados Unidos, yo manejaba, yo no tenía chofer. Y también era mal visto Ah, claro. que yo fuera manejando. Había No, es que cierta cuando llegas solemnidad. a una recepción, y ahí tiene uno que caminar mientras se parquea. Por eso, es era. que el chofer llega y lo deja uno en una puerta, le Claro. abre la puerta y uno se baja. Exactamente. Y el chofer se lleva el carro. No, yo tenía que ir primero a parquear y después llegar caminando 100 metros o 50 Sí, metros eso a es, la claro. sede. ¿Qué habría pasado Y si eso no hubiera era llegado bien visto, esa carada. ¿Qué habría Entonces, pasado es si un hubieras llegado a mundillo. caballo? Es un mundillo. Ah, ¿Qué habría pasado si hubiera llegado a caballo? hubiera sido muy simpático, pero Hubieras parqueado es un la yegua, tufillo. Eso es una carada, un tufillo ahí medio raro, ¿ah? Sí. Que funciona así a nivel de protocolario. Entonces No, yo cuesta sí mucho. tuve chofer, pues yo lo pagaba, el carro era mío y ya ni modo. Bueno, esta conversación cuando se difunda por la radio va a tener la ventaja que le va a quitar a mucha gente la gana de ser embajador. Ay, Una vez me paró un policía, además yo la placa oficial yo no la usaba expuesta, la tenía guardada, andaba generalmente el carro sin placa y usaba un carro negro que se parecía mucho a los de la seguridad de Chávez, entonces nadie me paraba. Pero un día me pararon, ¿verdad? Entonces ya me para el oficial de tránsito y ya saco ya el carnet diplomático y saco la placa y todo y el tipo se queda asombrado. Que yo sea el embajador que ando manejando y lo primero que me interroga es si usted no tiene chofer, me dice casi malcriadamente. Entonces yo le di a entender como que estaba enfermo, una cosa así, que yo tenía que manejar ese día. Entonces me dijo, es necesario que usted ande con su chofer. Más bien me dio una obligación por supuesto no me hizo ningún parte ni nada, ¿verdad? Pero me regañó porque andaba sin chofer. Eso me recuerda una cosa que vi este fin de semana ahí en un ratillo de vagabundería. Mira, las noticias esas que salen en la red, que unas son muy idiotas y otras poco importantes, entonces uno yo escoge. soy más idiota. No, unas que no son importantes y otras que son muy idiotas, entonces es lo mismo. Entonces hay una que es un gran escándalo, no, pero sí muchas críticas en el nivel, digamos, del protocolo, porque la reina Isabel en Canadá sale de un edificio acompañada por su representante en Canadá, que es el gobernador general, que es el que representa a la reina. Y el caballero la acompaña y tiene que descender entonces ella unas escaleras que uno no puede saber si están resbalosas o no, es decir, eso. Pero sí son un poquito empinadas, eso sí. Entonces, en un momento dado, algo ocurre que él tiene la impresión de que la reina puede resbalar. Y entonces le sostiene el codo por un momento. Y el protocolo dice que nadie puede tocar a la reina. Sí, Nadie. así es. Entonces, claro, me pongo a pensar yo. ¿Debió este caballero dejar que resbalara a la reina y se despatarrara para que le agradezcan los herederos porque va a tener que abdicar? Y además ver quién la junta, pues si no la podía tocar. ¿Ah? Y a ver quién la junta, porque no la podía Exacto, tocar. que una vez que cae, ¿quién la recoge? Sí, claro. Es que es ridículo. ¿Ah? O provoca ese mal de risa que a veces sucede cuando alguien se cae accidentalmente. Que es lo peor. ¿Quién fue el embajador nuestro que le dio la mano a Una embajadora. una embajadora? No le dio la mano. Un abrazo. Llegó en la presentación de credenciales. Le pidió una no digamos beca. el nombre. Sí, sí. En la presentación de credenciales intercambian las palabras hasta termina la ceremonia y se acerca donde la reina y la toquetea toda y le dice, usted y yo nos vamos a llevar muy bien.
Al día siguiente la estaban devolviendo de Inglaterra por protesta de la Cancillería. Claro. Claro, uno recuerda el caso del rey Pelé, que en el campeonato mundial de Suecia, de cuando ganan el campeonato, el rey de Suecia, no me acuerdo si se llamaba Olaf o lo que fuera, Seguro era Olaf. baja y ceremoniosamente los felicita. Y entonces Pelé lo abraza. Eran dos reyes. El rey Pelé. El rey Pelé y el rey sueco. Está legal. Claro, era jovencillo, pero ese campeonato Pelé era un carajillo todavía. Tenía su gloria. Pero esas cosas. No, pero en este caso dice uno, bueno, que hipotéticamente, si el señor se atiene a protocolo y resbala la reina y se quiebra la cadera, Sí, claro. ¿qué hacen los médicos? ¿No la pueden tocar? Sí. No, los médicos. O sí. le hubieran reclamado. No, sí, claro. Pero mientras vienen los médicos, nadie le bueno, da- sí, pero es una excepción. O le hubieran reclamado al tipo que no le ayudó para evitar la caída. Sí, entonces, claro, supongo que si se muere en la caída ella, él automáticamente queda en su puesto, Convicto. queda en disponibilidad, porque Volviendo a Brasil, lo que la Costa Rica debe hacer es devolver los carros si no eran comprados por la embajada, por Costa Rica, y quitarles la placa, si eso no les pertenece a los cónsules honorarios. claro. Así de simple. Claro. Y que los interesados que pusieron los vehículos a nombre de la embajada para ahorrarse plata, que la paguen ahora. Una pregunta así al aire, porque puesto que ya yo no conozco de eso, nunca he estado involucrado en ese mundo tan particular como ustedes. En ese mundo traidor, Como don Álvaro. donde nada es verdad ni Lo- es lo- mentira. los cónsules honorarios tienen que ser honorables. Se supone. Supongando, Se presume. Es tan extraño todo eso, ¿verdad? Que, A veces son ticos y a veces son locales. ¿verdad? Sí, claro. Sí. el primer cónsul honorario que yo conocí de Costa Rica fue don Alfonso Morales y Jorge, un caballero cubano que me recibió en Matanzas cuando yo tenía 11 años, que llegué más perdido que chiquito de La Llorona. Y ayer era un abogado yo nunca entendí de dónde salía su vínculo con Costa Rica, pero era una persona con la que daba gusto encontrarse, ¿verdad? Entonces, le daba mucho, yo creo que no era una gran personalidad, pero le daba mucho fuste al país. Y claro, que a mí, cuando llegó a la estación del autobús a recibirme, a explicarme que la escuela Costa Rica que había ahí no tenía internado, eso es el reporte, me mandaron claro. los empleados de migración de buena voluntad, sabiendo que yo iba para una escuela que se llamaba República de Costa Rica, pero que era vocacional, buscaron una escuela, la más cercana de la Escuela República de Costa Rica que había, y estaba en Matanzas. Entonces ellos mismos hicieron una vaca, me pagaron el autobús, Ah, qué interesante. 100 kilómetros en autobús, y se los arreglaron para saber que era un cónsul honorario en Matanzas. Les quedó muy bien. Sí, claro. Y claro, y el señor, viera qué agradables personas. Ese tipo de... es decir, a mí me parecía natural yo pensé en el momento que en cada ciudad grande de Cuba había uno como él. No. Sí, Esa es la y que tendencia todos eran Yo creo como que él. se hace en función del nivel de poblacional que hay Sí. local, digamos, costarricense en tales regiones. En Maracaibo había un cónsul honorario, después lo quitaron. Y ahí había una... Costa Rica ha quitado casi todos, porque yo recuerdo en Colombia, la primera vez que estuve, había un cónsul general en Barranquilla y había un cónsul general en diferentes lugares, cónsul general. Pues todos eran ad honorem, o ad honorem, como decía Roberto Fernández. Pero después quitaron el de Barranquilla y quitaron los de las diferentes ciudades, solo en los que pudieron Pero eran pagarlos. cónsules, no eran honorarios. Eran cónsules. Igual que en Estados Unidos hay varias ciudades que tienen consulados. Sí. Sí, está bien. A mí me pasó, conocí en Costa Rica, hace No, pero bastante sí fue, tiempo, por eso dije honorarios.
una persona que... ¿Perdón? Eran sin sueldo. Eso ¿Los cónsules honorarios? Allá sí. Yo creo que los cónsules honorarios no tienen salario. No. Ellos tienen disfrutan salario. el título y le sacan el jugo de alguna manera. Exactamente. Ciertas. Ese, Con los aquí hay privilegios una- diplomáticos que tienen. Yo conocí a una persona que no era muy amigos, sino que un día nos encontramos y hablamos y tuvo la amabilidad de darme su tarjeta. Él era cónsul honorario de Polonia. Sí, yo no iba a poder indagar nada, sí, era cónsul honorario de Polonia. Lo más curioso es que pasaron un par de años y se hizo público algo de esa persona y aparecía como cónsul honorario de Ucrania. Ah, Yo tenía ganas de encontrarme y preguntarle, mire, también sos cónsul honorario de Moldavia. Aquí durante muchos años, bueno, yo un muchacho y veía la bandera y tal, don Rodolfo Sasso. Ellos tenían una empresa, International Agency, eran los tres Sassos, y el gran Sasso. Y resulta que era cónsul honorario de Suecia. ¿De? De Suecia. Ajá. Y durante años fue, yo nunca Sí. supe que siempre estaba la bandera ahí. Y él respetaba mucho la cuestión, era un viejo muy distinguido y muy preocupado por su representación, ¿verdad? hay algo que puede ser importante para el cuerpo diplomático costarricense ahora, y es que se está en trámite del Congreso una ley que se llama extinción de dominio. Ah, sí. Con esta ley se pretende quitarle todas las fortunas en dinero, cuentas bancarias, físicas, autos y bienes inmuebles como casas y residencias a todas aquellas personas que están vinculadas al narcotráfico, el lavado de dólares, a ese tipo de delitos, ¿verdad? Sí. Y a mí me parece interesante porque al final, cuando hay un traslado de bienes, que es lo normal, cuando agarran un tipo de estos, no les pueden caer sobre las fortunas que tienen porque están diluidas en sus familiares. Pero ahora, con esta ley, va a haber una persecución real de esos bienes. Muchos de parece muy estos bien. narcotraficantes y grandes lavadores de dinero tienen grandes residencias. Sí, No claro. es que viven en tugurios. Entonces, eso va a ser propiedad del Estado, en teoría. Al momento en que se las confisquen, van a ser propiedad del Estado. El asunto es dónde va eso, porque si eso puede ir a un instituto que les distribuye esos bienes, ya sea por remate, por lo que sea, a distintos fines. Yo sugeriría, aquí pensando en voz alta, que ese tipo de bienes, cuando pueden ser autos de muy buen nivel, nuevos o de cierto valor, cuando pueden ser residencias muy buenas, pasen a patrimonio de la Cancillería para que la Cancillería las negocie por reciprocidad con los gobiernos donde nosotros tenemos embajadas, para que a los embajadores nuestros y aquí a los respectivos se les canjeen por casas y se les den residencias, porque nuestro cuerpo Una buena diplomático idea. no tiene residencias, no No, tiene no. ni residencia para el embajador ni para las embajadas. Todo tiene que ser alquilado. Sí, sí, sí. En el caso de la embajada, a cuenta de gobierno. En el caso de la residencia del embajador o el apartamento, a cuenta del embajador de su salario. Pero esto debería irse oficializando de manera que se le vaya creando un patrimonio al Estado en el exterior de esa manera y nosotros ir mejorando la calidad de vida de los servidores de nuestras relaciones diplomáticas. Sí, Pienso no, que me esa parece sería una muy buena... certera, ¿verdad? Claro, hay una limitación natural, ¿Cuál? que es que ¿cuál embajada se quiere instalar en Nicoya, por ejemplo? No estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Se supone, tendríamos que pensar en las residencias en San José y ese tipo de cosas, estamos de acuerdo. Sí, sí, claro. No, pero un consulado. La embajada de De Nicaragua. De Noruega en Sí, sí, claro. Andayure. Entonces los mandamos al Cherrepó. Hay una... No, pero hay muchas residencias muy bonitas en San José, ¿verdad? En los alrededores. Sí, que podrían Muy bien. entrar dentro de esa opción. Bueno, eso sería una cosa... En La Habana, Escogencia. las embajadas fueron por... Y no sé qué figura jurídica o qué
informalidad usaron para hacer que las embajadas estén todas en un sector, excepto la de España, que se quedó en el puro centro de La Habana, en un lugar, Siempre estuvo, claro. Pero desde el tiempo de la colonia, diría uno muy baboso. Bueno. Cuando se creó Brasilia, como ciudad, poder político de Brasil, se hizo una área de embajadas. Y a cada uno de los países que en aquella época, hace como 50 o 60 años, tenían relaciones con Brasilia, el gobierno brasileño les regaló un lote de cierta magnitud para que construyeran ahí sus embajadas. Entiendo que al gobierno de Costa Rica le dieron su lote y nunca construyó su embajada, lo cual es un absurdo también, porque cuando yo estaba en Venezuela, 2008-2010, me enteré que habían países africanos nuevos que estaban con relaciones diplomáticas con Brasil, que estaban presionando al gobierno de Brasil para que nos quitaran el lotecito a nosotros y se lo dieran a ellos. Bueno. Todo porque no hemos podido invertir ahí para Cuando una casita. Cuando estaba Morales en Honduras, él hizo lo mismo. A todos los países les dio un lote. Y que yo sepa, Costa Rica, ¿no? Sí, yo comuniqué y vi el lote y se acabó. Pero, perdón, a los países centroamericanos. Sí. Sí, pero es que teniendo ya el lote ya es más fácil invertir ahí. Y hay que hacer un sacrificio de Estado, hay que invertirlo. No supe el destino de ese lote, nunca lo supe. Esta conversación me recuerda a una lectura de esas raras que uno hace. Hay Nuteboom, un escritor holandés que es novelista, pero que escribe también sobre cosas políticas. Debe ser Nuteboom. No, Boom. No, Boom. Sí, en holandés eso es una U como si yo estuviera diciendo uy. Entonces resulta que este señor escribe que en una conferencia cuando hablaba de que el paso que iba a Europa con sus oleadas nacionalistas y todo eso, entonces de pronto iba a haber mucho empleo adicional por causa de las nuevas embajadas. La de Moldavia en Cataluña, la de Flandes en el Véneto, todo eso iba a salir, la de Escocia en Andorra. Entonces, decía yo, bueno, sí, pero él lo hacía eso con mucho pesar hacía burla del asunto, pero yo no hay este problema. El problema se puede resolver de esta manera. Las embajadas deberían asignársele a personas que se quedan en el país, no se van, pero les asignan un equipo de comunicaciones por internet perfecto para que todo lo atiendan desde el país, desde su país sin necesidad de desplazarse. Así se limita la huella de carbono, todo eso. ¿Por qué viajar tan lejos? Si yo tengo una conversación para decir algo con Rajoy, que no me gustaría tenerla desde Alajuela, igual es como si estuviéramos en un café de Madrid. Yo le puedo decir lo mal que pienso de él y él lo mal que caigo. Y puede leer la prensa madrileña al día y la española y estar informado, claro. Entonces las recepciones podrían ser simbólicas. Todas las... Además, virtuales. Exacto. Sí. Virtuales, ponen unas grandes pantallas y la gente se ve. Se ve, claro. Y se cuentan chiles y toda la cosa. Lo único que te perdés son los bocadillos. Sí, pero se mandan a traer ahí de alguna de esas carreras. Hay ideas como esa que estabas comentando de las embajadas, los terrenos, etcétera, que son interesantes y que a mí me da la impresión de que Costa Rica nunca ha aprovechado los terrenos que le han dado, que yo sepa, ¿no? Tal vez sí. Cuando yo estaba en la Tesorería Nacional, una vez sugerí que en lugar de existir los cobros aduaneros, se cobrara en origen, que los consulados cobraran, es decir, las tarifas que tenían, el cobro aduanero no tenía por qué presentarse localmente, salvo algunas diferencias, ¿verdad? que son lógicas, pero el cobro aduanero
Y me llovió, que estaba loco, que eso no era así, que no podía ser del ministro para abajo. Y nunca se me olvida que un día me llamó don Alberto Martén, que era ministro, y me dice, vea, él me decía, Alvarito, él era pariente, me dijo, Martén Chavarría. Vea, la idea es buena, simplemente buena. ¿Cómo era él? Simplemente buena. Pero no pega. ¿Pero por qué no? Porque no pega. Sí, bueno. Eso no pega aquí. Aquí tiene que haber, es una estructura legendaria de la bueno, me dio una lección histórica, eso no pega, punto, ya. Y si seguís hablando no pega porque ya hay que aterrizar. Sí, ya lo vi, eso sí pega, eso sí pega.